Vamos a continuar con la parte más bonita de la sesión, la verdad. Tenemos el gusto de presentar a Julia Morla, que es compañera profesora ahora de la universidad, probablemente, bueno, no voy a desvelar más secretos, egresada del máster y, como dije antes, y ha venido a contarnos, bueno, pues proyectos que ha ido haciendo muy bonitos. Y yo creo que sin más te paso la palabra, Julia. Lo que necesites, estamos por aquí. Muchas gracias. Yo creo que mejor te pones aquí, porque sí, para el YouTube es mejor. Vale, pues bueno, buenas tardes. Lo primero, bueno, pues sí, yo soy Julia y bueno, pues agradecer la posibilidad de estar aquí, agradecérselo a Eva y a Marta que me han invitado para compartiros un poco mi trayectoria, así que bueno, pues estoy por un lado muy emocionada porque para mí es como, bueno, hablábamos de ceremonia y es prácticamente un ritual estar aquí. Pues porque también hace prácticamente 12 años que yo estuve en la primera promoción del máster de arte terapia y hoy estoy contando mi trayectoria y mi proceso, entonces se hace como un cierre. Y además vengo un poco a compartiros dos proyectos, que es un poco lo que me han pedido, y uno de ellos yo lo conocí justo cursando el máster, entonces vinieron desde Suiza en este caso a contar el proyecto y hoy pues tengo el placer de estar acompañando ese proyecto en sus primeros pasos en España. Entonces es como si se cerrase un círculo pues muy bonito. Así que estoy súper agradecida y también para mí es una celebración porque hoy es mi cumple, da esa casualidad también, así que es como... Es un regalo de cumple, en realidad, y una de las premisas y cosas bonitas del Living Museum, que Eva y Marta lo saben, es precisamente ese fomento de los espacios de cuidado, de nutrición y de compartir. Así que ahí os he traído unas galletas que ahora Marta os pasa para, bueno, unas galletas en este caso de una mujer asturiana muy querida que hace unas galletas muy ricas, pues para que podamos compartir este momento, pues así, ¿no? De forma cercana. Y nada, os he hecho aquí primero un pequeño índice de lo que quería compartiros en este ratito que tenemos juntas y juntos. En primer lugar, pues un pequeño resumen de la trayectoria que yo he tenido, porque un poco la propuesta era que pudieseis ver un ejemplo de una persona que entró en el máster y qué ha sucedido, ¿no? en esos años, ¿no? Luego compartiros un proyecto que se llama Miradas Insólitas, que en este caso es la creación o el trabajo con un grupo de personas artistas con discapacidad intelectual. En segundo lugar, Living Museum Madrid, que es un proyecto de trabajo con personas artistas y creadoras con dolencia psíquica. Y luego, pues un poco el área de investigación y los proyectos actuales. Y también dejar un pequeño espacio de preguntas, pues para que podáis preguntar lo que sea y podamos tener también ese lugar. Bueno, a mí siempre me gusta compartir, ahora os leo el testimonio. Una de las cosas que a mí más me han formado, me han transformado y me han traído a donde estoy ahora es precisamente el trabajo con personas. Así que lo que yo siento más honesto y más real es compartir los testimonios de personas creadoras con las que he ido trabajando. Entonces voy a ir mezclando testimonios y procesos, aunque sea de forma breve, de personas artistas, con un poco esta trayectoria. Entonces este es el testimonio de y es una artista que ha estado, bueno, está en Living Museum actualmente y ha hecho un proceso de trabajo muy interesante. Entonces, entre otras imágenes, ella seleccionó esta imagen y me envió el siguiente testimonio tras hacer una entrevista de cuál había sido su experiencia en Living Museum. Entonces ella dice: dibujo como hablo y ahora comprendo por qué mi voz se ha quedado tantas veces callada. Ahora he atravesado un gran dolor y antes no podía hacerlo. Si dibujaba demasiado dolería, mejor era callar. Estoy sorprendida al comprender que mi expresión artística ha estado refrenada o desatada, según pudiera tomar contacto con mis emociones profundas. Y más aún, según sintiera que serían o no aceptadas. Por eso hoy, si dibujo y hablo y soy escuchada, siento un gran entusiasmo. Es un regalo, es estar más viva y sin duda esto ayuda a mi recuperación al fin.
me gusta mucho este testimonio por cómo ella me hizo llegar el testimonio y porque también habla de ese proceso creativo que es la vida, ¿no? Y que es un espacio de comunicación con una misma y de transformación. Estas también son obras de y ella dice, necesitaba hacer algo para quitármelo de la cabeza y ha sido algo físico. He puesto un poco de pintura en un contenedor y le he dado un puñetazo a esa pintura para que manchara el papel. Era mi forma de neutralizar el cuco, el monstruo. También os he puesto estas obras para hablar un poco de la importancia también de los procesos artísticos, que es algo, yo creo que es un concepto que vais a empezar a escuchar a partir de ahora mucho y que también vais a poder experimentar. Entonces ella hizo la primera obra, la que está arriba, y al extraer esa imagen de su cabeza se dio cuenta de que al ser física le perseguía, ¿no? Y no sabía cómo poner ese límite y lo hizo creando una bomba de pintura y en la imagen inferior pues dándole un puñetazo a esa pequeña bomba de pintura y poniendo un límite desde lo artístico. Entonces me parecía interesante como esa acción artística de alguna forma. Bueno, ahora os voy a contar un poquito mi trayectoria, qué es lo que me llevó al máster y qué es lo que ha sucedido después y también durante ese proceso, pues cómo me he ido moviendo en los proyectos. Yo me licencié primero en Bellas Artes y fue justo después que hice el máster de Educación Artística y de Arteterapia para la Inclusión Social, el que vais a comenzar ahora. Y la verdad que una de las cosas que yo resaltaría, que también en el fondo se han dicho y lo han compartido las compañeras de segundo, es que es una transformación personal. Entonces a mí me dio la vuelta a la vida de alguna forma y también luego sentí la inquietud de seguir profundizando en mi propio proceso. Así que hice el máster de Arteterapia Humanista y Terapia Gestalt y sobre todo profundicé en un proceso artístico personal y también tuve la oportunidad de hacer supervisión de aquellos trabajos que iba haciendo con las personas que iba trabajando. Posteriormente me formé en el máster de autoconocimiento, sexualidad y relaciones humanas, que lo que me ofreció, además de esa mirada humanista, no ha sido como toda una suma, sobre todo en la forma de relacionarme con otras personas, ¿no? Aquí, digamos que recopilé también una perspectiva de género con respecto al trabajo y con respecto a mí misma también. Y bueno, pues estos 5 últimos años los he dedicado a hacer mi tesis doctoral que recoge todos estos procesos de trabajo de estos 12 años. Y bueno, yo pensaba, ¿cómo introduzco esto? Pues creo que durante ese proceso me dediqué al principio principalmente a 3 cosas. Empecé justo después de terminar el máster de arteterapia a trabajar en un centro ocupacional con personas con discapacidad intelectual. También comencé a llevar círculos de mujeres desde la arteterapia humanista y luego, por otro lado, digo, me parece importante recalcar mi obra artística, cómo mi proceso personal a través del arte empezó a crecer y a tomar como unas riendas que tenían mucho peso en mi vida. Y eso también fue a través de empezar a formarme en arteterapia y ver cómo ese espacio. Y bueno, principalmente os voy a hablar de Miradas Insólitas y de Living Museum. Cuando salí del máster empecé a trabajar en el taller de creatividad y como profesora de cerámica en el centro ocupacional. Entonces lo que me llegó fue un taller donde muchas personas estaban acostumbradas a hacer macetas de cerámica, a hacer encargos para mercadillos. Este era un poco el contexto. Entonces, tras unos años, un par de años o un año de trabajar allí, empezamos a abrir la posibilidad de abrir el espacio del centro ocupacional, pues precisamente a lo que hablábamos, a los ámbitos culturales de la comunidad y también el poder dar a las personas, el poder ofrecer la oportunidad de desarrollar un proceso artístico propio, ¿no? Donde no solo fuesen proyectos concretos que yo proponía, sino que fuesen las propias personas que eligiesen sus proyectos. Así que solicitamos una sala en un centro cultural de la zona, la sala de pintura, y abrimos ese espacio para empezar a hacer un taller de arte. Entonces fue muy interesante porque también se abrió a la comunidad. En esos espacios culturales también venían pues, grupos de personas del municipio en general. Años después, también abrimos la posibilidad de empezar a trabajar con otras instituciones que trabajasen con arte contemporáneo o que estuviesen trabajando con arte en ese momento. Realizamos durante 3 años los encuentros creativos, que fueron un espacio donde desarrollar el proceso creativo y compartirlo con el alumnado, en este caso de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense. Entonces esto también abrió como una nueva perspectiva, ¿no? De compartir estos espacios artísticos. Y por último, pues fuimos conformando un grupo de arte que nos llevó también a realizar una serie de exposiciones. Entonces ese grupo de arte se llamó Miradas Insólitas, que es el logo que veis ahí.
Miradas Insólitas parte de la obra que tenéis al lado, es una obra artística compartida entre varios artistas del taller, que lo que hicieron fue crear ojos y ponerlos en cucharas de cerámica. En ese momento teníamos la suerte de tener un horno de cerámica estupendo, y entonces pues lo aprovechábamos. Y decidieron entre todos y todas escoger el ojo, que es un ojo en este caso de David Alonso, uno de los artistas de Miradas Insólitas. El nombre también fue elegido entre todas las personas junto con un grupo de voluntarios y voluntarias de Telefónica que nos apoyaron un poco en la realización del proyecto. Bueno, un poco no, bastante. Y las letras las escribió Manuel Vela, que es un artista también de Miradas Insólitas y que actualmente está en Debajo del Sombrero, que si no conocéis este proyecto lo conoceréis seguro que muy pronto. Y bueno, pues se formó un grupo de 16 personas artistas donde la apuesta era que pudiesen desarrollar su propia obra con sus propios intereses. Ahí os he puesto algunas fotos. Hicimos un catálogo y para ese catálogo se hicieron unas fotos profesionales de las personas artistas. Ahí os he dejado unos catálogos por si os queréis levantar y cogerlos y pasarlos, pues los podéis ojear. Y bueno, pues ese momento de publicación del catálogo, que sobre todo el objetivo era la búsqueda de poder mover esas obras a nivel profesional por distintos espacios culturales de la ciudad o de otras ciudades, pues la verdad que fue una experiencia muy interesante de profesionalización que a mí me hizo también cambiar la mirada de las posibilidades que tenía un centro ocupacional, ¿no? Algo que era un espacio muy cerrado, de repente tenía un espacio de apertura inmenso. Y esto nos llevó a realizar una serie de exposiciones y también visitas guiadas a esas exposiciones donde las personas creadoras podían explicar cuáles eran sus procesos creativos y qué suponía para ellos y ellas. Así que bueno, aquí tenéis algunas fotos, en primer lugar, de la colaboración en encuentros creativos con la Facultad de Bellas Artes, y son procesos compartidos entre el alumnado y el profesorado y artistas de Miradas Insólitas. Y también hicimos una colaboración parecida en la Universidad de Nueva York en Madrid. Y por el otro lado, pues las exposiciones que se llevaron a cabo, que sobre todo me gustaría destacar la que se llevó a cabo en Fundación Telefónica, que es una sala de exposiciones muy conocida aquí en Madrid, fue la presentación de Miradas Insólitas y fue un evento único porque, bueno, pues pudimos ver a las personas artistas levantarse de la silla, contar sus obras, cuando en realidad nunca lo habían hecho y había un porcentaje de timidez muy alto y fue algo bastante explosivo y muy bonito de ver, ¿no? Esa transformación. Y luego también dentro de esa lista que está Matadero, Buero Vallejo, otros espacios donde se realizaron exposiciones, quería destacar Haciendo Barrio, que fue una exposición colectiva que se promocionó en Conde Duque y era un poco un espacio abierto para que distintas personas artistas del barrio pudiesen presentar obra. En este caso presentamos desde Miradas Insólitas varias obras y los artistas y las artistas, ambos, seleccionados con varias obras de una manera inclusiva. En ningún momento pusimos en esa convocatoria que eran personas con discapacidad o artistas con diversidad. Entonces esto también fue como un empujón muy importante a la profesionalización y al valor que tenían esas obras, ¿no? Entonces he puesto esas dos fotos como hitos marcados y cuanto menos que a mí me hicieron reflexionar a nivel profesional y a nivel personal. Y como artista también, como a muchos niveles. Y bueno, como os he dicho, me gusta mezclar un poco con testimonios. Este es Lorenzo, es un artista de Miradas Insólitas y él dice: estoy desarrollando un metalenguaje con su propia tabla periódica. Uso una tabla de Rosetta Maya antigua, una serie de dibujos de equivalencia por símbolos, donde cada símbolo significa una cosa diferente. Yo conocí a Lorenzo cuando iba por el centro ocupacional con un montón de papelitos pequeños metidos en un bolsillo que se le caían se le caían por el pasillo, ¿no? Y eran papeles que llevaban este lenguaje que veis aquí en esta obra y que él también está sujetando en otra obra. Y también otros papelitos que tenían como tablas numéricas donde él iba calculando. Yo no sé muy bien qué iba calculando, pero su objetivo era adivinar qué traducción tenía cada uno de esos símbolos, que eran símbolos que le transmitían o le transmiten una civilización antigua y que tienen un mensaje para la humanidad que tiene que ver con la ecología y con un futuro que él puede ver en ese lenguaje que es apocalíptico y que probablemente con ese mensaje podamos cambiar un poco el ritmo en el futuro, porque si no, no vamos a poder estar viviendo en las ciudades como las vivimos ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la obra de Lorenzo. Él en la foto está sujetando esa obra que mide 2 metros y está toda compuesta por su lenguaje. Así cositas como para
cerrar este episodio o esta parte de Miradas Insólitas, deciros que la transformación del espacio del centro ocupacional, del taller de cerámica en un taller de arte, sobre todo lo que trajo fue iniciativa y empoderamiento por parte de las personas, entre otras muchas cosas. Y bueno, las personas creadoras de Miradas Insólitas definían su propia obra a veces como un espacio de bienestar, de tranquilidad, de calma, otras personas como un espacio de ocupación, es mi trabajo, es mi lugar, es mi objetivo en la vida, o como un espacio de enunciación, es una forma de comunicarme, es una forma de transmitir, de mostrar quién soy. Y por supuesto en muchos casos es una mezcla de las tres, ¿no? Y luego la creación del grupo de Miradas Insólitas y del catálogo, pues a mí me abrió los ojos a darme cuenta de que esa creación de la identidad de artista tiene un valor muy grande cuando alguien quiere desarrollarse en ese campo. Ver cómo se construye un proyecto de vida, como tenemos todos nosotras y nosotras, un proyecto de vida con todas sus cosas y lo importante que es dar un espacio en eso y si lo podemos hacer a través del arte, qué gran oportunidad. También otra cosa interesante fue el reconocimiento social. Ese catálogo que tenéis ahí dio como la oportunidad de que las familias pudiesen ver cuál había sido el trabajo y pudiesen verlo de una forma como muy valorable. Y también se generó un sentimiento de grupo, ¿no? Somos un grupo de arte y todo esto mueve masas, ¿no? Y luego también el reconocimiento profesional. La sesión de fotos, desde luego, fue decisiva, ¿no? El verse en una foto como profesional y también la realización de esas exposiciones y visitas guiadas y poder contar la propia obra. Bueno, ahí de fondo tenéis la obra de Manuel Vela, que a mí me parece muy interesante, y son casas, él va ordenando como casas de distintos tamaños y colores. Y bueno, pues tras estos 9 años o así que estuve más o menos en el centro ocupacional y construyendo, teniendo la oportunidad de acompañar ese proyecto de Miradas Insólitas, pues un día tuve un sueño que fue como, ay, este proyecto que yo conocí en el máster, que era Living Museum, ¿no? ¿Cómo se parece a todo este camino y estas reflexiones o esto que me está sucediendo? Así que junto con una compañera del máster, que yo creo que esto también es bonito e interesante, la llamé, ya estuvo trabajando un tiempo en Living Museum y actualmente vive en Suiza, se quedó directamente en Living Museum Suiza, aunque ahora trabaja en un hospital psiquiátrico como arteterapeuta. Pues le dije, qué interesante sería traer este proyecto a España, así que empezamos a idear eso, se nos unió otro amigo, el equipo actual de Living Museum Madrid somos 3 personas. Y cuando hablamos con la directora del Living Museum, que se llama Rose, que es la que vino al máster a contar el proyecto, lo que nos dijo es, todo eso está genial, pero necesitamos que alguien venga aquí, alguien que vaya a estar allí, venga aquí a formarse y a realmente vivir qué es esto. Así que me fui yo y estuve 3 meses en el Living Museum de Suiza haciendo una estancia de investigación profesional que también se convirtió en una estancia de investigación personal y me invitó a desarrollar ahí mi obra personal y mirarme también, y mirar qué estaba pasando conmigo a nivel profesional, personal y con mi propia salud. Bueno, yo os he puesto una obra de una artista del Living Museum Suiza que ella creó este espacio que para ella era el horizonte, la luz del horizonte, bajo una petición mía que fue como, ¿cómo definirías tu Living Museum? ¿No? Y entonces ella me hizo una obra y me dio esta obra. Así que me ha parecido como interesante ponerla. Bueno, pues para contextualizaros un poco de qué nos contaron y qué es Living Museum brevemente, es un proyecto que crearon Janos Marton y Bolek Gresinski, ambos artistas, y Janos Marton psicólogo también. Y ellos en 1983, que ya hace tiempo, pidieron en un hospital psiquiátrico en Nueva York un edificio. Vamos, Janos Marton se dio cuenta de que había muchos edificios que eran antiguos psiquiátricos que estaban abandonados en desuso, ¿no? Entonces él, que trabajaba ahí, pidió por qué no les dejaban un edificio abandonado en desuso para crear directamente un edificio artístico donde pudiesen ir las personas que estaban ingresadas en el hospital a crear sus propias obras, ¿no? Él decía, es que aquí hay muchas personas que tienen mucho tiempo libre porque están ingresadas, intereses artísticos y están un poco sin hacer nada, ¿no? Vamos a probar. Les cedieron un edificio que estaba en bastante mal estado, el antiguo comedor del hospital, y lo rehabilitaron junto con un grupo de personas que estaban ingresadas en el hospital. Y para su sorpresa, lo que se produjo fue su sorpresa, o yo creo que no tan sorpresa, ya se lo imaginaban, se produjo una metamorfosis muy grande donde las personas que ayudaron a la rehabilitación del espacio crearon un sentido de pertenencia a esos talleres, ¿no? Se creó como una pequeña familia. Además, es muy interesante porque ese espacio fue transformado en una instalación artística. Bolek Gresinski, cada uno de los talleres de ese edificio lo ideó junto con las personas que estaban colaborando en ese momento como instalaciones artísticas.
¿Qué había también en ese edificio? Pues mucho material hospitalario abandonado de antiguo momento. Entonces lo cogieron, lo transformaron en obras de arte y realizaron la primera exposición. Entonces esas obras, aquí vemos, son antiguas camisas de fuerza que rehabilitaron como piezas artísticas y estuvieron en esa primera exposición. Uno de los sueños de Janos Marton era el que este proyecto, vistos sus beneficios y la transformación que trajo en las personas que iniciaron el proyecto, que se pudiese reproducir a nivel internacional. Años después fue Rose, esta mujer, a realizar allí una estancia de investigación y creó el Living Museum Suiza, y de ahí se han ido creando otros Living Museum, y actualmente pues, es un movimiento internacional que tiene sede también en Austria, en Holanda, en Colombia están creando ahora, o sea, está en muchos países. Bueno, ahí os he puesto una frase de Janos Marton que dice que el cambio de la identidad, de ser una persona con enfermedad mental, en este caso, o con dolencia psíquica, a mí me gusta decir más, a ser artista es curativo, ¿no? Y tiene que ver con esto que os contaba yo. O yo ahí veía un poco la línea que unía miradas insólitas con esta realidad, ¿no? Que es esa posibilidad de construir tu proyecto de vida y darle un valor, ¿no? Y cuando tenemos interés por la inquietud artística, pues poder tener ese espacio. Entonces, algunos aspectos así importantes, pinceladas del Living Museum, pues una de las cosas importantes es precisamente que sea una atmósfera de invitación, en el sentido de que sea un espacio artístico que invite a la creación. Living Museum es un espacio, ahora os voy a poner como un breve vídeo, porque yo digo, yo hablo mucho, pero es difícil contar lo que es ese espacio, ¿no? Es un espacio con mucha obra artística que va cambiando, que tiene vida, que es un proceso en sí mismo, es una performance artística en sí misma. Por otro lado, es muy importante la libertad y que sea un espacio de seguridad. Y libertad en el sentido, por ejemplo, una de las cosas también interesantes del Living Museum es que tú puedes entrar ahí y puedes, o sea, no hay como estrés, puedes entrar, puedes hacer tu obra, pero si el sentimiento es de descanso o de irte a tomar un café y compartir con otras personas artísticas, también es una posibilidad, ¿no? Es volver a tomar esa responsabilidad y esa libertad de poder decidir y preguntarme qué es lo que quiero hacer. Luego otras premisas son el no estrés y la no jerarquía, que es precisamente un poco esto de lo que hablábamos, y también mezclado con esta idea de comunidad, familia, espacio de pertenencia, ¿no? Y también con la identidad de artista, porque es un espacio donde las personas creadoras desarrollan su obra, pero las propias personas profesionales que acompañan los espacios también desarrollan su obra. Entonces se crea un espacio de compartir a través de la propia creación. Y bueno, pues por supuesto esta idea de desarrollo profesional y realización de exposiciones está presente para aquellas personas que les apetezca pues tener esa oportunidad o llevarla a cabo. Y bueno, aquí tenemos un poco una frase que dice John Tursi. John Tursi es uno de los primeros artistas que empezó el Living Museum Nueva York, y él dice, tengo un libro de arte en mi cabeza. Cuando me siento a trabajar o me siento y trabajo, copio lo que tengo exactamente en mi cabeza tal cual viene, ¿no? Entonces John Tursi a día de hoy tiene un taller propio en el Living Museum, y estas son sus pinturas, y sus esculturas, que se ven muy poquito, están hechas con perchas. Él coge perchas de metal y crea esculturas de gran tamaño con esas perchas. Y la verdad que son obras impresionantes. Pero bueno, yo había pensado poneros un pequeño vídeo que nos hicieron desde el Living Museum Suiza, donde hablan algunas personas creadoras y muestran el espacio, porque me parece pues una forma como más cercana y más real de que podáis ver lo que es esto. Hello, my name is Rose Ehemann. My name is Tenzin Siegfried. I work here in the Living Museum as well. We are standing here in front of the Living Museum in Wiel, Switzerland. It's a model after the Living Museum in New York, which I could transfer here 20 years ago. And we now operate with 100 people with mental illness, and we make an identity change through art. They become artists here, they become education, and it's a way of recovery, journey of recovery and hope for them. Ya la van a entrar como al espacio del Living Museum, que es un edificio con 4 plantas. Okay.
Also my name is Toni. This is my place. I artworks for Frida Kahlo. This is beautiful. Nice. We work here every day with a lot of different artists. We try to build an artist identity here, and we definitely do so as well. And yeah, we just work every day with different kinds of people, with different kinds of artists, and we produce different kinds of art and different kinds of art pieces. Being here in the Living Museum, because in a situation where people see you as sick or not well, or think they have to care about you every single minute and ask you how you're doing, you come in here and you're regarded as an artist, as a person, and not the sickness itself. And that's what I really love, and it makes me feel safe and talented, and you can freely be creative. Even when you're not feeling good, you always have something to do. And you see people who are happy, even though they have a sickness, a mental sickness. And that's what I really love about being here. Creating something which is individual. So you can't do the replica all the time because it could be boring. So I'm here to wish you more creativity, more individuality. I'm a guitarist from Belgium. Doing my thing. Everybody's happy.
creo que hasta aquí. Uy, estamos aquí. Bueno, pues yo creo, o espero, creo que ese vídeo ilustra un poco lo que es ese espacio, ¿no? Es verdad que justo el Living Museum de Suiza es muy explosivo y da mucho gusto verlo, ¿no? Pero bueno, es un muy buen ejemplo y también una muy buena introducción pues para contaros lo que ha sido Living Museum Madrid. Después de estar en esa estancia en Suiza, pues bueno, ya durante esa estancia estábamos creando la asociación en Madrid, que eso también ha sido todo un reto, diría que casi el más difícil hasta ahora, constituir todos los papeles y toda la planificación. Pero bueno, otra de nuestras grandes preocupaciones obviamente era la financiación, ¿no? Y de hecho lo sigue siendo, pero ya hemos empezado a caminar. Nuestro primer paso fue la realización de un proyecto sobre inteligencia artificial, arte, diversidad y salud mental, en colaboración con la Fundación Telefónica, con la Facultad de Educación de la Universidad Complutense y con la Fundación Raíles, que trabaja con personas con discapacidad intelectual. Entonces, la propuesta de Fundación Telefónica fue ayudarnos con la financiación si desarrollábamos un trabajo de investigación sobre la inteligencia artificial y sus posibilidades artísticas. Así que desarrollamos un pequeño proyecto que finalmente nos llevó a presentar la asociación de Living Museum Madrid en Fundación Telefónica. Y bueno, pues ahí os he puesto la foto del cartel y una foto del evento que está Marta ahí, porque Marta nos apoyó mucho en la realización de ese proyecto y luego estuvo en una mesa redonda compartiendo un poco las experiencias y las impresiones. Y bueno, pues esto fue desde luego un disparador porque nos trajo la posibilidad de contactar con De Duque, que es un centro cultural importante que hay aquí en Madrid. Bueno, también gracias a través de Marta, que tiene muy buenos contactos. Y bueno, pues realizamos el año pasado las primeras residencias artísticas del Living Museum que se han desarrollado en ese centro cultural. Entonces yo creo que esto es un ejemplo interesante también del debate que estábamos o que se estaba teniendo previamente, ¿no? De qué interesante trabajar con un grupo de personas que tienen una situación de vulnerabilidad vital, ¿no? En un momento de su vida, personas que a lo mejor están en diferentes centros, pero en un espacio cultural en este caso, ¿no? Porque, por ejemplo, Living Museum Nueva York o Living Museum Suiza están dentro de hospitales psiquiátricos, pero Living Museum Madrid se ha desarrollado en este caso dentro de un centro cultural. Entonces, bueno, esa permeabilidad es muy interesante. Salió a convocatoria pública para que se presentasen personas artistas y la verdad que el éxito fue muy bueno. Se presentaron casi 50 personas, pero se formó un grupo de 15 artistas, que es lo que en ese momento podíamos albergar. Y se llevaron los talleres, se llevaron a cabo de forma semanal todos los miércoles por la mañana. Lo que han destacado mucho es este espacio compartido y comunitario que hemos ido construyendo poco a poco entre todos y todas. Y bueno, pues finalizamos el año con una exposición final, que ahí tenéis el cartel, que se llamó El despliegue de la pausa. El cartel se promocionó con esa obra que es de Fernando Escriña, es un artista del Living Museum Madrid. Y bueno, pues ahí tenéis una foto de la exposición. Y también, pues nada, contaros que estamos muy contentas en el equipo porque ahora vamos a empezar con las segundas residencias artísticas, que también serán los miércoles. Vamos a sacar la convocatoria y la propuesta es que las personas que empezaron en la primera convocatoria puedan continuar y vamos a ampliar pues las plazas lo que vayamos pudiendo. Así que, pues esta es la realidad del Living Museum actualmente. Y bueno, aquí os pongo la obra de Alicia Utiyama, también artista que estuvo en las residencias, y ella dice: mi obra habla de la mirada a través del feminismo y de la carga de género que hay en el diagnóstico. Alicia, uno de sus objetivos principales es desarrollarse profesionalmente como artista. No es el caso de todas las personas, en otros casos hay otros objetivos, pero el de ella sí. Y había desarrollado previamente un proyecto que se llama Piel de mi piel, que era una investigación sobre su propio sentir en relación a los diagnósticos psiquiátricos que ella había ido recibiendo a lo largo de su camino. Ella es bastante joven, creo que actualmente tiene 22 años. Y durante las residencias del Living Museum decidió tirar del hilo de ese proyecto y hacer uno nuevo que llamó Lloro todas las noches pensando en tu verga, que se componía como de dos proyectos. El primero era Cuarto de Despello y ella decidió medirse la piel. Ella dice mucho:
me están de alguna manera diciendo que mi personalidad no está bien, ¿no? Y me pregunto quién soy yo, ¿no? Entonces decidió medirse la piel y desplegar esa medida, ese espacio que ocupa su piel y coserlo en una serie de telas que son esas que veis colgadas ahí. Y era como, este es el espacio que yo realmente ocupo, ¿no? Y quién soy. Y por otro lado hizo otra serie de vídeos, que veis aquí una imagen en el otro lado, donde ella reproducía el arco de la histeria y aguantaba físicamente lo que suponía estar en esa situación, y era un poco una crítica sobre los diagnósticos femeninos que había habido a lo largo de la historia. Y bueno, pues ya por último, para no extenderme mucho más, pues bueno, pues simplemente eso, que mi tesis doctoral, que la presenté hace poco, recoge este proceso. De hecho, en un inicio ni siquiera era sobre este tema y se fue construyendo sola, ¿no? Y recoge un poco cómo fue ese proceso creativo de Miradas Insólitas, qué reflexiones nos trajo a las personas que estuvimos implicadas y cómo eso fue el hilo conductor para llegar al Living Museum y poder establecer o empezar a traer un proyecto de ese estilo a España. Y luego, por otro lado, pues actualmente desde la Fundación Raíles, que yo estoy también trabajando ahí, y desde Living Museum Madrid, pues tenemos un convenio de colaboración con la Facultad de Educación para justo abrir estos espacios inclusivos en las instituciones. Y entonces grupos de personas artistas y creadoras vienen a los talleres donde vais a dar las clases del máster a desarrollar su propia obra, ¿no? Y actualmente también estamos abriendo la posibilidad de trabajar con el alumnado en conjunto. De hecho, eso es una foto de un proyecto que hemos hecho este año, dibujando con la luz, pues un grupo de alumnos y alumnas de la facultad con en este caso el grupo de artistas de la Fundación Raíles. Y bueno, pues ya está. Muchas gracias por este rato. Bueno, muchísimas gracias, Julia. La verdad que, bueno, ya veis, yo soy muy fan, lo ha dicho ella, pero es que yo también conocí Living en la Autónoma. Yo he dado clases en el máster en la Autónoma. Yo he sido mercenaria de la educación y he llegado a trabajar en 4 universidades a la vez durante la crisis. Y trabajé en la Autónoma y conocí allí Living y me parecía un proyecto tan importante, ¿no? Y que luego cuando te conocí a ti, que tú lo traías a Madrid, o sea, decía, es que en Condeduque nosotros ya estábamos trabajando con el proyecto del AVE que os dije, y a Condeduque yo le dije, no podéis dejar escapar este proyecto. Eso fue lo que les dije. Y afortunadamente no cayó en saco roto, que otras veces decimos muchas cosas que caen en saco roto, pero es verdad que ahora hay una comisaria sensible a otro tipo de obra de arte, ¿no? Y pues ha apoyado mucho y ha sido una pasada. Así que, pero bueno, no sé si tenéis... Eva. Pues nada, que me ha encantado y además creo que es genial que nos haya compartido Laura, o sea, Julia Estoy, porque nos demuestra el momento en el que estamos, ¿no? O sea, realmente esto es algo que ha ido surgiendo y que estamos en un momento donde podemos llegar a construir cosas que no están. O sea, es que creo que es lo bonito de esta experiencia, ¿no? Como ella, pues bueno, tuvo un sueño, también lo soñó, se imaginó y lo ha traído, ¿no? Y bueno, pues que me ha encantado, la verdad, qué bonita experiencia. Y creo que además ha resonado mucho, yo creo, en la gente, ¿no? Porque es algo que ahora mismo también ocurre con la arteterapia. O sea, estamos en un momento, pues todavía, o sea, que habrán pasado, no sé, 20 años desde que empezaron a hablar de la arteterapia. Es una disciplina muy joven, es una disciplina veinteañera. Sí. Entonces está en un momento en que es ideal, ¿no? Para empezar a sentar todo eso que está surgiendo y empezar a emprender un camino y, bueno, pues es genial que nos hayas traído, Julia, hoy, cómo ha sido su recorrido. Muchas gracias. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Mira, sí. Tengo una pregunta. Espera, que mejor con esto. Mira. Gracias. Pues ante todo, muchas gracias por tu presentación, por compartir tu experiencia. La verdad que me ha gustado muchísimo.
La mía es más que nada una curiosidad, quizás una pregunta un poco obvia, pero la lanzo. ¿Cuáles han sido las dificultades de implementar un proyecto así, ¿no? Porque viene de otro continente, Estados Unidos, que ya sabemos que por muchas cosas son como más pioneros, luego Suiza, entonces, bueno, mi curiosidad un poco ahí, si quieres compartir. Muchas gracias, Julia. Serían las dificultades que hemos tenido, pues casi aprovecho como para las dificultades y también el apoyo, que no lo he dicho, digo, ahí va, no he dicho todo el apoyo que hemos tenido de Living Museum Society, que es como la red un poco que se mueve desde Suiza de apoyo a la creación de otros Living Museum. Pero pues nos hemos topado con dificultades que supongo que en el máster también hablaréis seguro, ¿no? Que es en esta disciplina joven que todavía hay que justificar y explicar muchas cosas y también para la que todavía cuesta mucho buscar financiación. Entonces diría que esas han sido nuestras dificultades. Primero, además en el ámbito psiquiátrico que nos hemos movido, en diversidad, psiquiatría, un poco esto, explicar los beneficios que esto puede tener, porque hasta ahora habíamos a lo mejor encontrado talleres de arte metidos a lo mejor en instituciones muy concretas, ¿no? Entonces esta apertura, pues explicar los beneficios, eso ha sido también un espacio largo y lo sigue siendo. Y por otro lado, la financiación. Creo que esa es la dificultad. Y luego también el establecernos legalmente en España. Eso también ya os aviso que es algo complicado. Pero diría más eso, una cosa burocrática. Luego la aceptación social que ha tenido, la aceptación de las personas que han venido, porque en este caso no ha sido, con el caso del Living Museum Madrid, una institución con la que desarrollemos un espacio artístico, sino han sido personas, algunas que pertenecen a instituciones, otras que no pertenecen a instituciones, unas más autónomas, otras menos autónomas, que han venido a un espacio cultural externo, ¿no? Y entonces eso ha tenido una acogida impresionante. También incluso la diferencia y la diversidad entre las personas ha sido mucho más acogedora aún. O sea que hemos tenido como esas dos cosas. Y tenemos todavía, que estamos en ello. Mi pregunta va enfocada hacia la experiencia de tocar las vidas de otras personas, del trabajo terapéutico que has podido hacer también con estas personas. Me gustaría saber un poco más. Nos has contado un poquito de las historias de algunas personas, pero me gustaría saber más a fondo si ha habido alguna historia que te ha tocado así como de manera personal en este proceso, porque como tú decías que es un proceso de transformación no solamente profesional, sino personal. Y yo creo que, yo soy psicóloga y creo que en el ámbito de la psicología sí pasa mucho que cuando tú logras hacer algo con una persona, tienes esa posibilidad de también sentir un poquito la cura. En ese sentido, no sé si me explico, es como que tú puedes trabajar también algunas cosas, obviamente no estás trabajando tus cosas con el paciente, pero ciertamente que tienes como, a mí por lo menos me ha tocado la posibilidad de sentir como la curación de otra persona o la reinterpretación que va adquiriendo la otra persona, también te toca un poco. Me gustaría saber tu experiencia. Claro, sí, esto es totalmente cierto y era una de las cosas que también hablaba justo con Marta antes de venir, ¿no? Cómo realmente mi yo creadora, artista, se transformó radicalmente. De hecho, yo hice la carrera y no creaba absolutamente nada y fue a raíz del máster y de empezar a trabajar en estos contextos que empecé a crear mi propia obra. Esta, por ejemplo, es parte de un diario ilustrado de transformación e investigación personal que hice en Living Museum, pero previamente he estado trabajando con eso. Entonces, historias que me hayan tocado, diría que casi todas, porque yo creo que dentro de este contexto vais a tener miles de experiencias. Desde la mía, pues veo las cosas positivas y negativas, y una de las cosas buenas que he tenido es la posibilidad de trabajar con ciertas personas durante mucho tiempo. Por ejemplo, con personas artistas de miradas insólitas, yo he estado en el taller durante 8 años o 9 años, eso es una barbaridad. Entonces, he visto sus obras transformarse, me han llevado a transformar la mía, a transformar mi mirada como artista, como arteterapeuta, como persona que trabaja el arte y la inclusión, ¿no?
me he visto también, o he visto como una de las cosas más interesantes ha sido sentarme a trabajar mi propia obra al lado de personas que están creando la suya, y cómo será un incentivo para hablar de materiales y de técnicas desde un espacio más horizontal. He tenido como diversas experiencias y todas muy nutritivas, y diría que entre esas me he llevado incluso amigos y amigas. Entonces, bueno, en el caso, por ejemplo, que justo me ha llamado hoy por mi cumpleaños, justo antes de entrar, y me ha hecho mucha ilusión, de Manuel. Manuel y yo hemos estado trabajando muchísimos años juntos. De hecho, damos alguna charla que nos llaman en la universidad o en otros espacios, viene él y él cuenta su propia experiencia de empezar a crear su obra, de meterse en una asociación como Debajo del Sombrero, que digamos que fomenta justo que desarrollen distintas personas su obra, ¿no? Es como unos talleres artísticos que además tienen mucho eco a nivel internacional, y de acompañarle en ese proceso de desarrollar su obra y estarla empezando a exponer ahora en Europa, pues para mí ha sido muy transformador, ¿no? Él y yo siempre decíamos que teníamos como un vínculo casi de marido-mujer total, y nos seguimos como llamando, ¿no? Entonces ha transformado mi manera de ver mi propia creación, mi manera de trabajar o de compartir con otras personas, y de entender el proceso creativo también, total. Sí. Bueno, quisiera agradecer y decir que me parece algo extraordinario, porque no solo por ser psicóloga, pero por tener un diagnóstico en primera persona. Y yo veo la salud mental de una perspectiva muy diferente. Afortunadamente, el arte empezó a expresarse voluntariamente en mí después de las crisis. Empecé a componer canciones que hablan sobre estigma y todo eso, y muchos otros temas también. Y ha sido algo sanador para mí. Ha sido algo que realmente me ayudó a crisis tras crisis a mantenerme en pie y enfocarlo desde una manera positiva. Yo veo la salud mental como un proceso que puede ser visto, percibido como un llamado de nuestro ser profundo, de nuestro yo más profundo, a las cosas que realmente tienen valor. Es como si nuestro ser colapsara por alguna razón, porque no estamos dando cuenta de nuestros límites, y el arte para mí tiene un papel crucial en ello, de saber quiénes somos, nuestro propósito de vida, y ayudar a sanarnos en todo ese proceso. Entonces yo percibo como un proceso que puede ser percibido desde el desarrollo de la conciencia, pero cuando visto desde la patología y de la enfermedad, la persona se hunde y no sale de ese sufrimiento. En realidad, yo pienso que no deberíamos hablar de personas con discapacidad, que no tienen capacidad, pero personas en sufrimiento emocional, que son personas como cualquier otra, pero tienen un sufrimiento emocional mucho más profundo. Por eso tengo un pequeño proyecto que se llama Mentes que Valen, más allá del diagnóstico, que habla justamente sobre eso, que a pesar de todo somos válidos, todos somos válidos. Entonces me sentí muy identificada en ese sentido, y nunca imaginé que había una iniciativa así tan bonita y tan completa que abarcara el arte y le diera sentido de propósito a las personas que en muchos momentos se han sentido completamente invalidadas. Te agradezco muchísimo lo que has compartido. La verdad que de corazón me veo muy identificada en muchas de tus palabras. Y además me ayudas como a traer un tema que yo dudaba, digo, ¿cómo? Es porque, bueno, voy a utilizar como palabras, bueno, salud mental, dolencia psíquica, lo hemos hablado mucho en Living Museum, ¿no? ¿Cómo llamamos esto en castellano? ¿Cómo no? Discapacidad intelectual, ¿no? Que yo tampoco me siento muy cómoda con el término, pero lo utilizo porque desde la Federación de Personas con Discapacidad Intelectual, en este caso, pues tienen ese posicionamiento, ya no tanto en la dolencia psíquica, sino en el caso de la discapacidad, ¿no? Tienen el posicionamiento de visibilizar las necesidades de apoyo, ¿no? De que muchas veces utilizamos otras terminologías como, no sé, diversidad funcional o cosas que no terminan de clarificar de qué estamos hablando. Entonces, bueno, pues hay esa apuesta, y también pues por una traducción en inglés que tiene esa terminología, y por una serie de motivos, y por eso yo he utilizado esa terminología, y me ayudas también a sacar este tema y a poder explicar eso, que yo lo agradezco, y también
justo a esto, ¿no? A ver el arte como un espacio de oportunidad y de transformación, que tú lo has dicho de una manera clarísima desde tu propia experiencia, ¿no? Y que nos ayude a compartirnos desde ahí, desde ese espacio de creadores y creadoras, ¿no? Muchas gracias. Hola Julia, bueno, muchas gracias por mostrarnos lo que has hecho, porque pues algunas de las personas que venimos de fuera, poder empezar a comprender cómo aquí se está moviendo un poco estos temas es súper valioso, conocer otras experiencias. Y me gustaría preguntarte si tú en lo que has hecho en estos años has podido como reflexionar sobre las transformaciones que tiene en las personas que acompañan a nivel familiar a los y las mujeres con las que trabajas. Si tú has identificado que también en la familia comienza a haber una resignificación de la experiencia, porque la dolencia psíquica no solamente la tiene quien ha sido diagnosticado o diagnosticada con una enfermedad mental, sino que tiene también implicaciones a nivel familiar y a nivel comunitario. Como comprendo que el museo es mucho para adentro, pero también para afuera, si tú crees que lo que están haciendo ha también puesto unas preguntas distintas en la forma como las familias acompañan a las y los participantes de los espacios artistas. Pues me encanta esta pregunta también, me parece súper acertada y además como que tengo la oportunidad de decir que no solo lo he visto, sino que he tenido la oportunidad de entrevistar a familias, ¿no? Y es parte un poco de este proceso de la tesis, que ha tenido entrevistas a personas artistas, personas profesionales, arteterapeutas, y también están las familias implicadas, sobre todo en el caso de Miradas Insólitas, que son las familias que yo he tenido más cerca, ¿no? Y ha sido una transformación total. Diría, en Miradas Insólitas, la transformación la vi de forma tan grande. Una vez tuvimos el catálogo en la mano, ¿no? El hecho de tener algo físico, parece mentira, ¿no? Empezamos ideando esta posibilidad de vamos a hacer un catálogo y nuestro objetivo era vamos a tener algo que llevar a salas de exposiciones para que nos hagan caso. Y sin embargo, mi reflexión o lo que luego vi fue que la transformación no fue tanto esa, sino fue social y familiar. Fue alucinante, ¿no? El que las personas creadoras pudiesen enseñar, mira, esto es lo que hago, ¿no? Da un valor. El que las familias pudiesen enseñar a otras personas familiares, mira, es que esto es lo que hace de mi hijo, mi hija, mi primo, ¿no? Eso fue impresionante. Realmente cambió la forma de apoyo de las familias a las propias personas, a sus propios familiares. Y luego en el caso del Living Museum Madrid, también ha sido muy interesante porque en la exposición final, que tuvo un éxito, no sé, yo me sorprendí, fue muy bonita realmente, pude también ver este orgullo de poder contar la obra en un espacio artístico reconocido, porque Conde Duque es un espacio artístico muy reconocido en Madrid, y que estuviesen las personas familiares y esta transformación, ¿no? Que es tan básica, yo creo que en los proyectos como el de Living Museum, que es que no necesariamente un diagnóstico o una realidad de dolencia o de enfermedad sea el núcleo central de nuestra identidad, sino a lo mejor es, yo soy artista, yo tengo un proyecto de vida, otra serie de cosas que también forman parte de mí, ¿no? Entonces, poder compartir con la familia y seres queridos desde ahí también fue una transformación total. Fue pasar a un espacio de celebración, que fue otra de las cosas que yo creo que en las conclusiones de mi tesis está muy remarcado, ¿no? Me he dado cuenta de que estamos fomentando espacios de celebración. Y eso es muy importante, sí. Gracias. Gracias, Julia. La verdad es que escucharte es un placer. Yo pensaba cuánto de todo esto va mucho más allá de estas personas con discapacidad, con dolencias psíquicas, con todo esto, ¿no? ¿Cuánto de esas dolencias de pronto tenemos cada uno de nosotros que estamos en lo, digamos, como en la campana de Gauss, más o menos? Y cuántos momentos de necesidad de algo así, ¿no? De un abrazo así, de tener un espacio creativo que pueda desbloquear
bueno, pues muchas situaciones, ¿no? Situaciones de la vida diaria. No sé, se me ocurren ahora muchos momentos y circunstancias en la universidad donde siento que esto es tan imprescindible, tan imprescindible. Nada, solo darte las gracias, porque escucharte es como bueno, pensar que eso, ¿no? Que también está muy bien poder plantearnos construir los caminos que todavía no están hechos. Gracias. Brutal. Gracias a ti. Bueno, pues yo creo que le vamos a dar a Julia otro aplauso. Muchísimas gracias por compartir todo lo que has compartido tan importante. Yo creo que además para un primer día de curso, vamos, inmejorable. Bienvenidas y bienvenidos, y a partir de este momento queda inaugurado el curso 24-25. Cualquier cosa que necesitéis nos contactáis a Eva y a mí y al profesorado. ¿Habéis visto que yo me he ido manejando en la web? Pues ahí hay bastante información. Todavía no está toda actualizada porque estamos todavía ajustando. Mañana hay una junta que aprueba algunas guías todavía de asignaturas, la del TFM y la del Practicum, pero cualquier cosa que necesitéis nos decís. Incluido todas las personas que venís de fuera, de países lejos. Yo he vivido fuera, en un país muy lejos, mucho tiempo, y sé que se necesitan apoyos aquí. Podéis contar con el apoyo del claustro, podéis contar con nuestro apoyo y con el apoyo de estudiantes que también han pasado por ello y que seguro que os echan una mano. Pues muchas gracias y hasta mañana, que ya empezáis con la primera asignatura. Gracias.